Oportunidad de poder, primero es grabar. Ok, muy bien, te honramos, Señor, y te adoramos. Gracias por tu vida maravillosa, Señor. Gracias por tu amor inigualable. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, en todo tiempo. Te honramos y te exaltamos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, por esta noche, este día, que podamos conectarnos, Señor, con diferentes lugares, ciudades, para poder honrarte, adorarte, pero también para conocer, Señor, todo ese proyecto, el plan que tú tienes para tu iglesia, Señor. Te exaltamos, Señor, y te honramos, porque no hay otro Dios más grande y más bueno que tú, Señor. Te exaltamos por esa vida maravillosa que nos diste. Hoy pedimos espíritu, sabiduría y revelación, Señor, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia, cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Gracias por la vida que nos impartiste, que es la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos amaste, Señor, y no te importó cómo éramos ni lo que hacíamos, Señor. Solamente tú lo hiciste por amor, Cristo. Lo hiciste porque nos amás con amor eterno. Y hoy te adoramos y te honramos. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, enséñanos, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos que nos enseñes acerca de este curso Sanidad y Milagros. Sabemos de tu operatividad y sabemos que es tu amor derramado, Señor, para ayudar a esta humanidad, para ayudar a tu iglesia, para que tu iglesia siga adelante en esta tierra, Señor. Esa manifestación de los dones de tu Espíritu en fe, milagros y sanidades. Creemos que está totalmente operativa, Señor, en este tiempo, en todo tiempo. Gracias, Señor, te damos, porque eres tú el que nos dirige, nos guías y nos enseñas. Gracias. Gracias por todo, precioso Espíritu Santo, porque tú respaldas tu palabra, Señor. Respaldas la fe y respaldas todo lo que tú hablamos, Señor, haciendo milagros, maravillas y señales mientras hablamos tu palabra. Tú comienzas a obrar en los cuerpos de esas personas, tú comienzas a obrar en la vida de ellos, y el que no es salvo, tú comienzas a obrar, Señor, para que ellos puedan obtener esa salvación eterna, que solamente es en ti, precioso Cristo. Gracias por todo. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues estamos transmitiendo directamente a través de la página Facebook Guadalajara. Ya estamos conectados ahí, ya hay personas conectadas. Está el pastor Javier Tosto desde la Argentina. Enviamos un abrazo por allá a todos los hermanos de la Argentina. Y por ahí, pues al que se va conectando, por la más cordial bienvenida. A los que nos ven de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, también le enviamos un saludo. Y esperamos que sea de edificación esta enseñanza que vamos a dar el día de hoy. Ok, pues transmitiendo de Jalisco, Guadalajara, de la parte del Salto, para cada persona que nos ve. También de la República Mexicana, de cualquier ciudad, población, estado, le enviamos un abrazo. Y espera esa manifestación del Espíritu, porque el Espíritu siempre respalda la fe que viene por oír la palabra de Cristo y trae manifestación el poder del Espíritu de Dios. Ok, pues vamos a continuar con el curso Sanidad y Milagros. Yo creo que llevamos ya 40, es el número 40 y creo que ha sido de gran edificación, bendición. Solamente, esto es para los que creen. Sí, a nuestros amigos de internet solamente le podemos decir que es para los que creen, porque no todas las personas deciden creer, u otros que igualmente respetamos cada postura, pero tienen la idea básicamente de que pues Dios ya no obra en sanidad y milagros, o que la gente de algo se tiene que morir, y por ahí hay muchas posturas, ¿no? Hay personas que por ahí comentan que el cesacionismo no está muriendo, y sí, acaba de morir otro pastor esta semana, y la verdad es que sí, es lamentable, ¿no? Que por no creer en la manifestación del Espíritu Santo en sanidad y milagros, realmente las personas estén muriendo. Y bueno, ya a nivel ministro es porque definitivamente dejó de creer en los dones, o tenía
el concepto de lo que le llamamos nosotros determinismo filosófico, que viene por el calvinismo y el cesacionismo, donde ellos creen que Dios determina cuando alguien vive o cuando alguien muere. Dios determina cuando se lleva a alguien o cuando alguien se queda en la tierra. Entonces, pues en ese tipo de filosofías y no creer en los dones, imagínense, cesacionismo, esos hermanos que están en el cesacionismo porque no creen en los dones, pero aunado al cesacionismo también tiene un determinismo filosófico o calvinismo, donde ellos dicen, pues Dios determina la vida del que va a vivir, Dios determinó todo, Dios lo predestinó ante la fundación del mundo, y Él sabe y tiene una rayita para las personas cuando Él decide llevárselos. Entonces, eso realmente viene de San Agustín, lo hemos entendido, pero el Calvino lo tomó y ahorita hay muchos grupos que están así. Regularmente es muy raro, fíjese, que a una persona le mostremos la sanidad, es muy raro, y que las personas digan o discutan con la escritura o con la Biblia, discutan todo lo contrario, ¿no? Nosotros queremos ayudarles para que sanen, y ellos discuten, ¿no?, que la fe no trae a manifestación la sanidad y los milagros, diciendo que las personas sanan porque Cristo los sana o Cristo decide sanarlos, ¿no? Sin embargo, no porque las personas ejercieron fe en creer la promesa. Si así fuese, entonces todas las personas sanaran y no tenían necesidad de escuchar la palabra de Cristo para poder que viniera esa fe, para poder recibir el poder del Espíritu Santo y se vea sanidad y milagros. Entonces todo lo de los hospitales sanaran si no fuera por la fe. Pero ahí es donde ya entra el determinismo filosófico y el calvinismo, donde ellos dicen, bueno, si las personas no sanan por la fe, entonces tiene que ser Dios el que sane a que Él quiera. Y si alguien muere de un accidente, de una enfermedad incurable, pues es porque ya le tocaba, porque estamos en un mundo contaminado y porque, bueno, de algo se tiene que morir. Entonces ese se llama fatalismo, donde se le echa la responsabilidad, toda la responsabilidad se le echa al Señor. Y pues a veces podemos decir que ha sido lamentable ese tipo de doctrinas y filosofías, porque sencillamente no ayudan a la iglesia. Imagínense, hace algún tiempo murió un pastor joven, y hoy está muriendo otro pastor si no tenía unos 45, no llegaba a los 50, y otra vez se muere. Y es del mismo sistema, pues el mismo sistema calvinista que está introducido, donde ellos creen que Dios es el autor de la vida y de la muerte, y que Dios decide cuándo alguien se va a morir. Dios determina, por eso se llama determinismo, y Dios decide. Sin embargo, pudimos ver otra vez que fracasó ese sistema. Y muchas personas dicen, es que no fracasó, lo que pasa es que ya le tocaba, o de algo se tenía que morir la persona. Entonces, es muy raro entender esto, es muy raro entender a los cristianos, ¿no? Porque cuando uno les presenta la oportunidad de escuchar la palabra, que nos trae a manifestación el poder del Espíritu, y luego dicen, no acepto lo que tú me estás hablando de la Escritura, yo mejor acepto mi propia teología, mi propio pensamiento, mi propia filosofía, y yo decido no creer lo que tú me dices, al contrario, busco textos bíblicos para contradecirte y decir que de algo me tengo que morir. Imagínense. O sea, de cuenta, es como si Dios les está proveyendo a través de este curso el recurso para que sanen. Dios les está proveyendo la oportunidad. Y alguien dice, no quiero la oportunidad, mejor prefiero morirme de algo. Entonces está como raro, ¿no? Está como raro discutir que Dios te quiere librar de una enfermedad incurable y discutir que no es Dios el que te quiere librar. Pero bueno, eso respetamos toda creencia, por obviedad respetamos, pero pues no estamos de acuerdo con lo que es determinismo filosófico que viene por el calvinismo, lo que es fatalismo, donde Dios es un Dios fatalista, pues el que ocasiona la vida, el que ocasiona la muerte. Dios si alguien murió atropellado hoy es porque Dios lo ocasionó y es el autor inclusive de esa muerte. Y hay personas que están en ese tipo de sistema y la verdad es que pues no les ha ayudado mucho. Hoy murió un pastor que era muy entendido en el tema del nuevo pacto y todo eso, la gracia, y acaba de morir. Y de repente las personas no se explican por qué, lo único que dicen es que bueno, pues ya le tocaba, o Dios lo graduó, o ya el hermano había terminado su obra aquí en la tierra.
Pero bueno, por eso estamos enseñando todo esto. Estamos enseñando la bondad de Dios, estamos enseñando el amor de Dios, estamos enseñando la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, para que ahora nosotros a través de la fe podamos recibir esos maravillosos beneficios del poder del Espíritu para sanar. Y bueno, hay personas que nos van a dar muchos textos bíblicos, nos van a hablar de mucha filosofía. Una persona me decía que Cristo no sanaba a través de la fe, sino que era como el soberano que sanaba a través de lo que Él era, y a través de su soberanía sanaba. En otras palabras, que decir, Dios soberano lo va a sanar, no es por la fe de los creyentes, porque dice que Dios sanó o ayudó, por ejemplo, a la hija de Jairo, pues no fue la hija la que escuchó, por obviedad estaba muerta, ¿no? Y lo dice es que muchas veces no sanó porque las personas oyeron el mensaje de Cristo, sino sanaron porque Cristo los quiso sanar. O sea, no la persona enferma no tuvo que ejercer fe o creer para poder recibir la sanidad. Y bueno, uno de los casos es, y que hoy lo vamos a hablar, porque han estado muchas personas comentando en las publicaciones. Una persona comentó también el caso del paralítico del estanque de Bethesda, ¿no? ¿Por qué Dios soberano quiso sanar a un paralítico cuando había un montón de paralíticos ahí? Sabía que había muchos paralíticos. Pero ¿por qué quiso sanar a uno? Bueno, esos son detallitos que tenemos que analizar, aunque no es específicamente hoy lo que iba a hablar, porque hoy iba a hablar acerca de todo aquello que tenemos que entender para poder recibir sanidad y para poder ministrar a los enfermos sanidad, ¿no? Muchos tienen un Dios soberano y dicen, bueno, Dios soberano decidió sanar, por ejemplo, en el estanque de Bethesda, solamente a un paralítico, pero ¿por qué Jesús no sanó a los demás? Qué gacho, ¿no? Así piensan muchos. Bueno, es porque es soberano. Es la clásica, bueno, la conclusión final, la gente dice, bueno, ¿por qué unos sí sanan y otros no? Porque Dios es soberano. Y ese tipo de cosas no han ayudado mucho a la Iglesia de Cristo, ¿sabía? Puse una publicación también esta semana, donde que era más eficaz ir a hablar directamente con el enfermo, imponerle manos y hacer lo que actúe en fe, como Cristo hizo con los leprosos, vayan y preséntense con los sacerdotes para que la fe de ellos, o como lo hizo con un paralítico, levántate, camina, ¿no? Y aquí lo importante es, ¿qué es lo que es más efectivo? Yo puse, es más efectivo que usted vaya con el enfermo, le hable la palabra, porque usted ¿cómo le puedo decir? Usted le consta que usted le habló la palabra que lo va a levantar de la enfermedad, ¿no? 2, usted tuvo la oportunidad de imponerle mano. Ya muchos no creen que en la imposición de manos hay algo ahí, hay un poder ahí manifestado, ¿no? Ya no creen en eso. Y por otro lado, si el enfermo no sana por la imposición de manos y por la palabra que le dimos, pues va a sanar porque le dices, bueno, a lo mejor el Espíritu Santo va a revelar, ¿sabes qué? Brinca, camina de aquí a allá, y cuando va caminando la persona va a sanar porque es un acto de fe. Obviamente que estamos hablando de estos temas ahí con el pastor Javier Tosto los días miércoles. El miércoles pasado le iniciamos un poco tarde por problemas técnicos, pero el próximo miércoles nuevamente va a estar el pastor Ferdinand Damasceno de Brasil, pero no va a hablar español, no va a hablar brasileiro. Entonces, no es el idioma que el portugués, perdón, no va a hablar portugués, va a hablar español. Y bueno, estamos tratando este tipo de temas. Decimos nosotros que la gente sana por la fe. ¿Por qué no sana porque Dios es soberano? ¿Por qué no? Porque Dios en su soberanía ya proveyó todo en la cruz del Calvario. Ahí le cargó la enfermedad a Jesucristo, ahí llevó las enfermedades, sufrió los dolores, Él ya pagó el precio. Pero Romanos 4:16 dice que es por fe para que sea por gracia. Muchos dicen, no, es que no está hablando de la operatividad de la fe, sino que está hablando de una promesa que le dio a Abraham. Bueno, a veces las personas agarran sus ideas para establecer su propia doctrina y decir, Dios ya no hace milagros a través de la fe, sino que Dios es soberano. Entonces aquí hay dos posturas: o Dios es soberano y sana que Él quiere y al que no quiere no, o depende de la fe del enfermo. Hay dos posturas. Pero muchas personas deciden echarle la culpa a Dios, como si no sanó el filigonio, pues fue Dios el que no lo quiso sanar. O sea, Dios es el responsable. Y por otro lado, no quieren aceptar que es la fe del enfermo, sino que quieren mejor responsabilizar al Señor Jesucristo. Pero bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Saludamos al pastor Federico, que no es de Portland, Oregon. Entonces, hay muchas discusiones al respecto.
La verdad es que cuando nosotros hablamos la palabra, estamos sujetos a que personas cuestionen lo que hablamos, ¿no? Y cuando ya hablan la palabra, ellos dicen, no, es que Dios no sanó. Por ejemplo, Juan capítulo 5, mire, vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, por favor, versículo. Vamos a bajar un poquito la intensidad de la luz para que nos aguante más, ahorro de energía. Ok, Juan capítulo 5, mire, este es un caso tan importante acerca de la fe. Vamos a leer el paralítico del estanque de Betesda. Ese sí me gustaría verlo, pero antes de Juan capítulo 5, me gustaría ver, estamos oscuros en la cámara. Se desconectó la cámara, yo creo. Dile a Michelle que se desconectó la cámara. Préndela ahí. Ok, vamos a continuar. Oh, Dios mío. Muy bien, entonces vamos a continuar en lo que... Vamos a ver entonces en lo que... Ahorita vamos a cerrar la pantalla, pero lo bueno es que la enseñanza sí sale. No tienen que ver al mono, lo importante es que escuchen lo que está hablando el mono, ¿no? Para los que no ven por internet. Les enviamos un abrazo entonces a cada uno. Ok, vamos a ver entonces otro caso importante acerca de un paralítico. Y si quisiera analizarlo un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque cuando lo analizamos, podemos llegar a una conclusión que realmente las personas andan por la fe. Lucas capítulo 5, por ejemplo, vamos a ir a Lucas capítulo 5, ¿ok? Lucas capítulo 5, y vamos a ver desde el versículo. Lucas capítulo 5, versículo 17. Listos, los que nos ven por internet, pues ahí sigan escuchando. Ahorita vamos a volver otra vez a la imagen. Lucas capítulo 5, versículo 17 dice: aconteció un día que Jesús, o sea, él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas y de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre, mire, vamos a verlo otra vez. Mejor lo vamos a ver en Marcos capítulo 2. Me gusta más la historia de Marcos. Marcos capítulo 2, por favor. Otra vez vamos a leerlo de la misma historia, pero en Marcos ahora, en el capítulo 2. Jesús dice, sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Mira, Jesús llegó a un lugar, ¿no? Llegó en Capernaum, que era una ciudad marítima. Sin embargo, dice, se oyó que estaba en casa, entonces la gente se agolpó en el lugar porque quería escuchar a Jesús. Inmediatamente se juntaron muchos de manera, dice Marcos 2, versículo 12, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué? Les predicaba la palabra. Entonces, aquí es importante entender que estaban oyendo esas personas, oían el mensaje de Cristo Jesús. Eso es importante entenderlo. Estaban oyendo el mensaje de Cristo Jesús. Lo dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vinieron a él entonces, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo y
de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estaban escuchando la palabra, unos se les complicó llegar a Jesús, lo que quiere decir que estaba demasiado lleno el lugar. Entonces, en eso de que estaban ellos y no podían acercarse a Jesús, y para poder acercarse, ¿qué tuvieron que hacer? Dice que descubrieron el techo, es decir, abrieron el techo de esa casa donde estaba, hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahí podemos ver fe, ¿verdad? El único asunto que ese texto bíblico, las personas que no creen que el justo va a vivir por la fe, Romanos 1, 17, 16, 17, ellos regularmente dicen que no fue la fe del enfermo. O sea, Cristo Jesús sanó a una persona no por la fe de la persona, porque ellos dicen que la fe no viene por el oír el mensaje de Cristo, o por escuchar acerca de Cristo, que era como sanaban las personas en ese tiempo. Y en muchos de los casos sanaron. Por ejemplo, una persona muerta sanó por la fe de su papá, por obviedad, porque la muerta no podía oír, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dicen, hay muchas personas que no, como no creen que la fe trae a manifestación todo el poder de Dios, aquello que se nos proveyó como una herencia a través de la gracia, es decir, que se nos proveyó la sanidad en nuestros cuerpos, como muchos no creen. Entonces, prácticamente dicen que las personas que Cristo sanó sin necesidad de que haya habido fe en las personas. Entonces las personas sanaron porque principalmente era Cristo quien los sanaba y no tenía que intervenir la fe de las personas, de los oyentes, de los enfermos, ¿ok? Y sí podemos ver casos que personas sanaron, por ejemplo, personas que se levantaron entre los muertos, pero por la fe de los papás, ¿no? Y en otros casos por la fe de las mamás, como el caso de la mujer sirofenicia. Por causa de la mamá sanó a la hija, ¿me entienden? Pero alguien ejerció fe ahí. Cuando los niños son pequeños, por obviedad dependen de la fe de sus padres, ¿no? Porque sus padres son los que van a ejercer la fe, sus padres son los que van a actuar en fe, y no propiamente los niños, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el paralítico del estanque de Bethesda? Realmente sería la fe de los amigos que sanó, y mire, gran fe, Marcos capítulo 2, versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Marcos capítulo 2, versículo 4. Entonces, y como no podían acercarse, él dice, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ok, entonces aquí podemos ver algo muy importante. Algo muy importante podemos ver aquí. Que ejercieron fe los amigos del paralítico, ¿estamos de acuerdo? El único asunto es que si yo me quedo hasta la historia del versículo, en el versículo 4, entonces yo pudiera decir entonces que ese hombre no necesitó fe, sino que sanó por la fe de los amigos. Y ahí prácticamente, si alguien piensa eso, pues ya derrumba toda doctrina donde el justo vivirá por la fe, porque dice, bueno, aquí sanó por la fe de los amigos, no sanó por su propia fe, y pues obviamente quitamos entonces todo lo que dice Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia. Entonces todo eso se elimina, y por obviedad entonces entraría un Dios soberano sanando a unos sí y a otros no. Y digo, en el concepto calvinista, que no estamos de acuerdo con él, que no ve que si el calvinista dice Dios sana en su soberanía a quien él decide, pues simple y sencillamente si el paralítico sanó por la fe de los amigos, entonces el paralítico no necesitó fe. Pero bueno, vamos a leer un poco más allá en el contexto para entender si el paralítico necesitó fe o no necesitó fe. ¿Cómo va a ir el asunto? Le sigo y no se soluciona. Pudiera decir que
haga? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces en lo que viene en la pantalla, lo importante es la palabra. Marcos 2.4, Marcos 2.5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, mire, ¿la fe de quién vio? De los amigos, ¿no? La pregunta sería, ¿en esa fe de ellos no iba incluido la fe del paralítico? Preguntaría, porque aquí está hablando en plural, la fe de ellos, ¿no? No está diciendo, mira, la fe de los amigos, pero la fe del paralítico, no. Sinceramente, ¿ustedes creen que los amigos estos pudieron meter al paralítico a la casa sin el consentimiento del paralítico? Por obviedad no, ¿verdad? Imagínense el paralítico que lo suban a un segundo piso y estos, ¿qué tal? Y se suelta la cama, me caigo y me matan aquí, ¿no? Obviamente que tenía que haber consentimiento del paralítico para decir, ¿sabes qué? Te vamos a subir por el techo porque a Jesús no podemos llegar, pero vamos a llegar por ese lugar. ¿Y qué cree que pensó el paralítico? Por obviedad también colaboró, ¿no? Aquí dice la fe de ellos, pero no especifica si incluye el paralítico o no lo incluye. Ok, ahí va. Entonces, versículo 5, aquí vamos a ver la fe, ahora sí, no nada más de los amigos, sino la fe del paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué dijo el paralítico? ¿Ya se dirigió a quién? Me estoy preguntando, al paralítico, ¿no? ¿Qué le dice el paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la narrativa de Marcos no nos explica más. ¿Se dan cuenta que ahí se termina? ¿Están de acuerdo que ahí se termina? Ahora bien, que entonces, hasta ahí se termina esa parte, pero de ahí empieza con un problema con los escribas que cavilaban en sus corazones que por qué Jesús hablaba esas blasfemias. Y ellos decían, los fariseos, ¿quién puede perdonar pecados? O sea, se espantaron cuando dijo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo termino la historia hasta ahí, pues yo concluiría que este hombre sanó por la fe de los amigos. Y si no estudio todo el contexto, todo lo que viene narrando aquí el autor, pues simple y sencillamente me quedaría que el amigo sanó por la fe el Señor, esta persona sanó por la fe de los amigos, pero no pudo sanar por su fe. Y ahí corto entonces todo lo que Dios nos habla acerca del tema de que es por fe para que sea por gracia. Va a decir, bueno, entonces ya la gente no necesita fe. Entonces si alguien sana es porque Dios decidió sanarlo. Y si alguien no sana es porque Dios decidió no sanarlo. ¿Se da cuenta cómo entra el calvinismo determinista a decir que estamos mal los que creemos que la gente por fe va a recibir todo aquello que se nos proveyó en la cruz del Calvario, en el consumado? Ahí dice que nuestros pecados fueron perdonados, ahí fue la antigua creación, murió juntamente con Cristo, pero ahí también dice que llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿cómo podrá manifestar Dios la sanidad si no entendemos que Cristo llevó nuestras enfermedades? Pero sin embargo, sigamos leyendo. Mire, se encuentra con el problema de algunos de los escribas ahí. Ahora, más adelante, en el versículo 8. Y conociéndolo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, fíjese, ¿por qué caviláis en sus corazones? Y aquí es donde viene ahora mire, aquí viene otra vez otro mensaje de Jesús. ¿Para quién? ¿Para quién cree? Para el enfermo paralítico. Primero se dirige a él y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí ya hubo una palabra de Cristo. ¿Qué fue lo que entendió entonces el paralítico? Que Cristo tenía poder para perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo? Porque se dirigió a la persona, no se dirigió a sus amigos. Y ahí le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces entran los escribas por ahí a contradecir a Jesús y a cavilar en sus corazones. Entonces llegamos al versículo 9. ¿Qué le contesta entonces a los fariseos? ¿Qué le contesta a los escribas? ¿Qué es más fácil? Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Fíjense, ¿qué es más fácil decir a quién? Entonces, ¿qué era lo que tenía que salir de Jesucristo? Palabras. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Mire, vea.
¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, fíjese, levántate, toma tu lecho y... ¿A quién tenía que llegar esas palabras? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿A quién tenía que llegar esas palabras, tus pecados te son perdonados? ¿A quién tenía que llegar? Pues al paralítico, ¿ok? En respuesta a los escribas, Jesús se dirige al paralítico y dice, señores, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados porque tengo esa potestad? ¿O decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Ok? Levántate, toma tu lecho y anda. Y bueno, entonces mire, entonces llegamos al versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad en la tierra, para perdonar, ¿qué? Pecados. Todo eso que estaba hablando Jesucristo, ¿quién cree que lo estaba oyendo? El paralítico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta sería, ¿el paralítico escuchó la palabra de Cristo? ¿Sí o no la escuchó? Sí. Entonces veamos el versículo 10. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Ahora sí, mire. ¿Le dijo a quién? ¿A los amigos o al paralítico? Le dijo al paralítico. ¿Qué fue lo que le dijo? Versículo 11. A ti te digo, mire, ya se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ahí esas palabras ya no son a los amigos, son palabras para el paralítico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién tenía que ejercer fe? Al oír esas palabras, el paralítico, ¿qué tenía que hacer? Creer. ¿Estamos de acuerdo que tenía que creer? Y cuando creemos, creer, la palabra creer en griego es la palabra pisteo, la palabra que creer es un verbo y siempre lleva una acción correspondiente. Todos los verbos llevan acciones. Por ejemplo, el verbo correr, ¿qué significa? El verbo caminar, ¿qué significa? Se puede llevar acción, ¿no? Entonces aquí el verbo creer, pisteo, siempre tenía que llevar una acción. Entonces el paralítico escucha la voz de Jesús. ¿Qué le dice en esa voz Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico, al creer, ¿qué tenía que hacer? Actuar. Pero estamos entendiendo que Jesucristo ya dirige sus palabras le dije al paralítico. Entonces el paralítico no sanó por la fe de los amigos. Por la fe de los amigos irrumpió el techo. ¿Estamos de acuerdo? Y en esa fe de los amigos que irrumpió el techo, también que cree que iba inmersa la fe del paralítico, por si el paralítico no quiere que lo abran el techo y lo metan por ahí, pues hubiera dicho, ¿saben qué? No. Sin embargo, aquí ya Jesús se dirige al paralítico y le dice, toma tu lecho, anda. Entonces, desde el momento que le dice eso, entonces el paralítico cree. Mire, leamos el versículo 12. ¿Qué pasa como una consecuencia de haber creído la palabra de Cristo? Entonces, ¿qué dice? Él se levantó enseguida, tomando su lecho, y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces es importante entender esto. Entonces, ¿cómo sanó el paralítico? ¿Por la fe de los amigos? ¿O por la fe de él? A la palabra de Cristo. Siempre, mi hermano, podemos escuchar muchas teorías, filosofías, pensamientos, pero si no está basado en un contexto, realmente no debemos de creerlo. Ese texto bíblico, este mismo que leímos nosotros de Marcos capítulo 2, yo lo he escuchado de otras personas que creen que el paralítico no necesitó fe, que la manera en que Cristo lo sanó por la fe de los amigos. Y si Cristo lo sanó con la fe de los amigos, entonces Cristo sanará a cualquier persona aunque no tenga fe, aunque no ejerza fe, sea muerto espiritual o sea hijo de Dios. No necesita ejercer fe. Entonces ahí la responsabilidad de sanar o no sanar, ¿de quién cree que es? Pues de Cristo, de Dios. Y si Dios es el responsable de sanar y no sanar, pues ahí estamos cayendo entonces en un determinismo donde Dios decide quién sana y quién no sana. ¿Se da cuenta cómo una doctrina, una filosofía nos lleva de un pensamiento a otro?
Y si no analizamos contextos, siempre vamos a tener ese problema, Nos vamos a encontrar muchas personas por internet. Saludos al hermano Felipe. Dice, buenas noches mi querida familia en Cristo, la fe no tiene límites. Pastor, tanto que sus amigos hicieron un agujero en una casa que no era de ellos. Y lo dice, fueron arriesgados cuando nosotros somos arriesgados para que la gente crea en Cristo. Entonces, es importante entender todo esto, importante entenderlo, porque sí se va a encontrar personas que digan que Cristo no sana a través de la fe. En otras palabras, Dios es tan soberano que va a sanar a quien Él quiera, pues. Y a fin de cuentas, el que no sana, pues ¿a quién cree que le van a echar la responsabilidad? ¿A quién cree? ¿A Dios? ¿Cristo? Y si le echan la culpa a Él, pues ¿qué cree? Pues ahora sí que la gente, muchos hermanos en Cristo están muriendo. Ahorita se acaba de morir un pastor, esta semana, de enfermedad, se acaba de morir. ¿Por qué no pudo salir de la enfermedad? ¿Por qué no pudo ser libre? Lo único que hacían los hermanos era, pues oremos por el pastor Filigonio. Y la verdad es que no lo juzgo, no creo que porque murió hay que ser leña del árbol caído, no. Siempre yo lo pongo como ejemplos. Necesitamos tener esos ejemplos. Si un hermano, porque luego vas y valoras su doctrina, es importante, porque alguien me alegaba y no, es que no importa la doctrina si muere o no muere. ¿Cómo no? Porque son semillas que tú siembras. Una doctrina, una enseñanza son semillas que estamos sembrando y que producen, en un momento van a producir, mi hermano. ¿Ok? Entonces ahí los que están conectados pongan mensajitos para saber que están conectados. Dios mío, no sé si volver a empezar otra vez el video. ¿Qué hacemos? Lo cortamos ahí y lo empezamos uno nuevo. Pregunta de Michelle. No importa que hagamos 2 videos de uno. No importa, ahorita llevamos la mitad. Llevamos 30 minutos y podemos hacer otros 30 minutos con video. ¿Ok? Y lo cortamos y en 30 minutos y en 1 minuto regresamos, ¿no? Un segundo video. Bueno. Bueno, vamos a continuar, estamos enseñando ahí sin video, pero no necesitan verme, lo que necesitan es la palabra, ¿ok? Lo que necesitan es la palabra. Enviamos un saludo al hermano Omar Cisneros desde Mazatlán, Sinaloa, que nos está por aquí conectado. Ok, no necesita ver a la persona, lo que necesitamos es la palabra de Cristo, ¿verdad? Es lo más importante. Va a quedar en el puro audio. Ok, muy importante. Entonces, aquí ¿cómo sanó el enfermo? ¿De la fe de los amigos o su fe? Pero hay personas cesacionistas, fatalistas y deterministas y calvinistas que dicen que no, que sanó por la fe de los amigos. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado por todo lo que escuchamos, la verdad, porque ok, muy bien, entonces continuamos así sin video, puro audio. Ok, entonces nos vamos a encontrar muchas ideologías, teologías, filosofías, nos vamos a encontrar muchas, y dentro de ellas pues está el calvinismo, cesacionismo, fatalismo también le llamo yo, o se determina, o determinismo, donde Dios determina a quién sana y a quién no sana. Dios determina a quién salvar y no salvar, porque Dios lo decidió. Y luego cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué lo hiciste de esa manera, Señor? Bueno, porque no le podemos, ¿cómo el vaso de barro le va a decir a su creador? ¿Cómo le va a decir y le va a decir, Señor, ¿por qué haces esto? Así es que no podemos contradecir a Dios. Él decide quién muere, quién no muere, Él decide quién vive, quién no vive, Él decide quién sana y no sana. O sea, a la hora termina, toda esa filosofía termina en echarle la culpa al Señor. Y es lo que nosotros siempre hemos defendido. Tenemos un Dios bueno, 100% bueno. Y eso nunca, nadie lo va a cambiar de una filosofía. Nadie va a venir a engañarnos para decirnos lo contrario, contextos mal interpretados, contextos fuera de su contexto, para decirnos algo que no es. Ok, vamos a ver otro caso.
Aquí mismo vamos a ver otro caso, ese sí lo vamos a ver en Juan capítulo 5, por favor. El paralítico del estanque de Betesda. Esto solamente es un preámbulo, pero forma parte del curso Sané Milagros. Luego vamos a volver a retomar estos casos y vamos a explicar un poquito más la operatividad de la fe, que ya lo estamos viendo los miércoles con el pastor Tosto, de qué manera la fe puede manifestar todo aquello que se nos proveyó ya por gracia en la cruz del Calvario, ¿ok? Muy bien, pues ahí pongan mensajitos ahí para saber que nos están viendo. Ahora bien, Juan capítulo 5, versículo 5. Aquí la pregunta que me hicieron también por internet: si Dios no es soberano, ¿por qué sanó nada más a un paralítico cuando había un montón? Y me dice una persona: ya ves, Dios sí es soberano y Él va a sanar a quien Él quiera. Me acaban de poner ese mensaje apenas, me lo acaban de poner, no sé ni me di cuenta cuándo. ¿Por qué? Y vamos a dar respuestas a todas esas preguntas. Créalo que le vamos a dar respuesta, porque lo importante es dar una respuesta escritural, ¿no? Y a la vez, pues, aclararles a estas personas. Si estas personas, a pesar de que les aclaremos con la escritura, en su contexto, si ellos todavía siguen tercos en decir, no, pues déjame como yo creo, bueno, es porque decidieron creer lo que quisieron, no porque estaba escrito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Juan capítulo 5. Aquí muchos dicen que por qué sanó a uno y por qué no sanó a todos. Entonces Dios es soberano porque sana a uno y a otros no. Veamos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Juan capítulo 5 versículo 1. Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Ok? El estanque es real. ¿Estamos de acuerdo? Sí existe ahí en Jerusalén. En estos, versículo 3, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había enfermos de todo tipo, ¿no? ¿Qué más había? Ciegos, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué más había? Cojos y paralíticos. Me imagino que la diferencia entre cojo y paralítico es que el paralítico de plano no se puede ni siquiera levantar. Y el cojo es porque a lo mejor le falta un pie o algo así, ¿no? Sí, así un pie corto o algo así. Entonces ahí vamos, miren. Versículo 3. Muchos dicen que esto era una leyenda judía, que no era una realidad, que realmente descendió un ángel. Pero veamos, en esto yacía una multitud. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, el primero que descendía del estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, ¿qué era lo que hacía el ángel? Descendía al estanque, ¿no? En cada cierto tiempo. Y no nada más que descendía, sino que el mismo ángel agitaba el agua. No sé en qué manera se dan cuenta que había descendido un ángel, no, está raro, ¿no? Por eso muchos dicen que era una leyenda judía y que se decía que un ángel venía, agitaba el agua y la gente estaba ahí para que lo sanara. Y luego, ¿qué más dice? Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El primero. O sea, ¿cuántas personas sanaban si había 50? ¿Cuántas personas sanaban si había 100? Si era el primero que sanaba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sanaba uno de 50, uno de 100, uno de 500. ¿Sí? Entonces veamos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Y qué más dice? Versículo 6. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, mire, aquí viene principalmente la palabra de Jesús, ¿no? Jesús habla. ¿Qué habla Jesús? Sanidad para el enfermo. Fíjese lo que le pregunta. ¿Quieres ser sano? A la vez muchos dicen, qué pregunta tan rara, ¿no? O necia. ¿Cómo le vas a decir que si quieres ser sano? Si ahí está toda una vida esperando que descienda un mentado ángel y mueva el agua, o por obviedad ya ese hombre creía que un día iba a ser sano, ¿verdad? Entonces Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque quería ver la fe del enfermo, ¿ok?
¿Y qué le dice en el versículo 7? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces aquí viene, ¿cuál era la fe de este hombre? Primero, porque entendió el mensaje de Jesús. Quiere ser sano. Segundo, oyó el mensaje, ¿ok? Tercero, ¿qué hizo el hombre? ¿Quería ser sano o no quería? Sí quería, por eso estaba ahí. La única diferencia es que no alcanzaba a entrar al estanque, pero él quería ser sano. ¿Okay? ¿Había una intención o no había una intención del enfermo de sanar? Por supuesto. Lo de Jesús quiere ser sano porque quiere ver la fe del hombre, y el hombre muestra su fe diciendo, Señor, si quiero ser sano. Si aquí estoy esperando que el ángel mueva el agua. Entonces, había una intención del enfermo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le dijo Jesús en el versículo 8? Aquí vienen las palabras de fe. Aquí vienen las palabras de autoridad. Aquí vienen las palabras de Cristo Jesús para que entonces esas palabras la persona las cree, y el verbo creer entonces comienza a ejecutarse cuando la persona pone en movimiento el creer. ¿Ok? Y aquí viene, mire, ¿qué le dijo Jesús? El versículo 8, Juan 5:8, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ok? ¿Y qué dice? Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho, ¿qué hizo el hombre cuando fue sanado? ¿Qué hizo? Se puso en movimiento, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si el hombre es sanado y no se levanta y toma su lecho? ¿Qué pasaría? ¿Se queda postrado? Pero el hombre ejecutó el verbo creer y lo puso en acción. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo aquel día. Y las personas que leen hasta ahí, y si tenemos un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, que sana a unos y a otros no los sana, pues una hermana en Cristo, una pastora, me preguntó esta semana, una pastora, a ver, ¿y qué pasa con el estanque de Bethesda? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Jesús nada más sanó a uno? A ver, ¿por qué no sanó a todos los que estaban? Si había enfermos, cojos, paralíticos y de todo tipo de enfermedades, había ciegos. ¿Pero por qué no los sanó? ¿Y cuál conclusión cree que llega esta hermana? Pues porque Dios es soberano. Pero lo que me pregunto yo es ¿por qué no siguen leyendo? ¿Por qué no analizan más la escritura? ¿Por qué se quedan con una idea de un concepto de un Dios soberano? ¿Por qué? Bueno, porque no quieren estudiar o se basan a lo que alguien dijo. Pues si alguien dijo, es que ya ves, Dios es soberano, nada más sanó a uno, ¿por qué otros no? Bueno, con esa idea me quedo y hasta ahí queda todo el asunto. Saludamos a todos los que se están conectando, a la hermana Irene, a la hermana Victoria Muñoz, un abrazote, y todos los que están por ahí conectados, ¿ok? Entonces, vamos a concluir. ¿Por qué no sanó Jesús a los demás? No se le hace a usted, ¿no es una muy buena pregunta? Ahí está la clave, ¿eh? Ahí está. Porque no le dieron oportunidad. Me da mucha risa porque es tan sencillo entenderlo. Aquí te lo dice, mire. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús sabía que apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque llegaron luego los fariseos. No le dieron oportunidad de sanar a todos. Aquí mismo, el mismo contexto te lo dice, mire. Y al instante que el hombre fue sanado, pero dice, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y el hombre le dijo, el que me sanó es esta persona, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te sanó? ¿Por qué? Porque andaban detrás de Jesucristo. No le dieron oportunidad de que ministrara por sanidad a todos los enfermos. No porque Dios sea soberano, sino porque no tuvo en esa ocasión oportunidad de ministrar a todos los enfermos para que sanaran. ¿Se ha dado cuenta?
Muchas veces el mismo contexto te dice por qué, pero las personas no quieren aceptar ese por qué, no quieren aceptar la historia, no quieren aceptar el contexto literario, no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque se aferran a su Dios soberano. Dios es soberano, entonces a ver, porque sí me preguntó esta hermana pastora, y bueno, con todo respeto lo digo, es de acá de Jalisco, con todo respeto lo digo, aquí está la respuesta. ¿Por qué no? Porque andaba la persecución de todo de Jesús y no le dio oportunidad de sanar a los demás y se fue del lugar. Pero llegamos al 14, mire. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿se ha dado cuenta que ya no estaba en el estanque de Betesda? ¿Dónde estaba? Ahora estaba en el templo. Entonces no le dieron oportunidad, porque casi en cuanto recibe sanidad ese hombre, se levanta, toma su lecho, inmediatamente llegan los fariseos y le preguntan, oye, ¿quién fue el que te sanó? A ver, dinos. Andaban detrás de Jesús para tentarle y acusarle. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Dios es soberano y no quiso sanar por su soberanía a los demás, solamente a uno? No. Respuesta, no le dan oportunidad de sanar a los demás. ¿Entendemos cómo obra la fe de Cristo? ¿Cómo obra a través del mensaje de Cristo? ¿Cómo las personas reciben el mensaje de Cristo y cómo reciben sanidad? Y cuando no le dan oportunidad, es como tan sencillo. Mira, ya vamos a terminar, ¿no? Es muy sencillo esto, 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Es muy sencillo entender esto. Para todos los que están ahí conectados, por favor, es muy sencillo entender esto. Yo sé que no me ven en la imagen, pero están oyendo. Es muy sencillo entender esto. ¿Qué pasaría que vayamos a ministrar a un enfermo por sanidad que esté en un lugar y si ya estamos en la casa ya listos? A lo mejor le estoy explicando el mensaje de Cristo, cómo viene la sanidad, a qué se debe que ya fuimos sanados por sus llagas, que Cristo llevó en la cruz del Calvario toda aquella maldición y dentro de la maldición está incluida la enfermedad, que Cristo se hizo enfermedad por nosotros. Y no nada más eso, sino que por su llaga fuimos sanados. Cristo, por las llagas que le hicieron a Cristo Jesús, fuimos sanados. ¿Okay? Y ahora tenemos, primera carta a los Corintios 12, los dones de fe, milagros y sanidades. Y si tenemos el poder de Dios, para sanar a los enfermos, entonces ¿qué se necesita ahora? Ya está la herencia por lo que pagó en la cruz, ya está la herencia, ya está el poder de Dios listo para sanar al enfermo. Entonces, ¿qué cree que es lo que necesita el enfermo? ¿Qué cree? Que alguien vaya y le hable la palabra para que venga la fe. La fe que viene por el oír puede ser para un creyente o para un incrédulo, ¿no? No estamos hablando de la fe de Cristo operativa en nosotros, la fe del Hijo en nosotros, no, la fe que viene por el oír. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesita el enfermo? Oír el mensaje para que venga la fe. Entonces lo que se pagó por gracia en la cruz del Calvario ahora se recibe por fe y viene el poder del Espíritu Santo y se manifiesta sanando al enfermo, poniendo un órgano nuevo, quitando quistes cancerosos, poniendo oídos nuevos, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Esa es la perfecta manera en que los enfermos van a sanar. Por eso mucha gente me juzgaban que por qué decía yo que era más eficaz ministrar a un enfermo en vivo que ministrarlo por por teléfono en otro lugar. ¿Por qué? Porque es muy común entre los cristianos decir, a ver, tengo un familiar enfermo en la China. A ver, hermanos, pongámonos en una vigilia, en una oración para orar por el hermano que está allá en la China. Y luego ya se ponen todo en oración y vigilia creyendo que Dios lo va a sanar. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que piensan ellos, creyendo que Dios lo va a sanar. Y toda la iglesia intercede y le hablan, ¿no?, la oración del acuerdo le llaman, porque todos se ponen de acuerdo, pero muchas veces el enfermo es el que no está de acuerdo con los que oran por él. Y el enfermo está haciendo otras cosas, ni siquiera está oyendo el mensaje de Cristo. ¿Qué sería mejor? Que el enfermo esté conectado a un medio como este de internet y esté oyendo el mensaje de Cristo. No estoy en contra de que oremos o ministremos a los enfermos a larga distancia cuando el enfermo está atento al mensaje de Cristo que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? En lo que sí digo que no es eficaz en que oremos
y nos pongamos de acuerdo para orar a una persona que ni siquiera está oyendo la palabra. Y ese fue el mensaje que puso en la semana hoy. Y sé que muchas personas me dijeron, mira, es que yo ministré uno en la China y ministré otro en la India, otro en Colombia, otro en Argentina y todos sanaron. Sí sanaron, pero porque el enfermo estaba atento a lo que tú le decías, estaba atento al mensaje. Puedes hablarle por teléfono y si el enfermo está atento, claro que va a recibir sanidad. En lo que estoy en contra y que no es eficaz es la oración de acuerdo. La oración de acuerdo en donde oremos y ayunemos toda la iglesia y pongamos en vigilia para orar por el enfermo, y el enfermo ni siquiera está enterado, vaya, ni siquiera está oyendo el mensaje de Cristo. Por obviedad es ineficaz esa oración. Por eso este curso trae un 99, un 98% de efectividad de que todos sanen. De 100 van a sanar 98, 97 o mínimo 95. Y cuando usted se pone de acuerdo para hacer una vigilia, óigame, este hermano que se acaba de morir, ¿usted cree que no hicieron oraciones en sus casas? ¿Usted cree que no hicieron la oración de acuerdo? Porque todo el mundo comentaba, sí, hay que ponernos de acuerdo. Me pongo de acuerdo contigo y oro por el hermano. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no funcionó la oración de acuerdo? ¿Por qué no funcionó? Porque el hermano no sabemos si no creía en sanidad de milagros. No sabemos si era cesacionista o determinista, calvinista, donde él creía que si ya le tocaba irse con el Señor ya había determinado su fecha de irse aquí de la tierra. Entonces, por eso es importante ir a hablar con ese hermano que es cesacionista y decirle, oye, si tú no crees en los dones, empieza a creer en este momento. Los dones de sanidades están vigentes y presentes, milagros para quitar toda enfermedad y toda dolencia. Decirle al hermano presencialmente y decirle, oye, Dios no determina que tú te vayas hoy. Dios nunca lo ha determinado eso, porque Dios no es un Dios determinista ni fatalista. Dios es bueno y Dios proveyó la sanidad en Cristo Jesús para que tú por su llaga fueras sanado. Así es que quítate toda idea de que Dios determinó cuándo te tienes que ir. Quítate toda idea que los dones cesaron, los dones de sanidades y milagros. Quítate esa idea. Por eso ahí la importancia de la efectividad de ministrar al enfermo personalmente y no hacerlo a través de una oración de acuerdo por vía internet. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí terminamos la enseñanza ahí. Igual, nos despedimos de todas las personas que estuvieron por ahí conectadas. Les enviamos un abrazo. Ya sé que no nos pudieron ver en pantalla, pero eso no importa. El mensaje, lo más importante es el mensaje que quería dar el día de hoy. Y el mensaje incluía la fe del creyente, tan importante. No tenemos un Dios soberano que a unos sana y a otros no quiere sanar. Porque entonces estaríamos hablando de un Dios que trabaja con las tinieblas. Un Dios inclusive que propicia que la gente muera. Dios siempre será bueno, 100% bueno. Y esto va en contra de toda teología. Personas discuten todo esto y dicen, no, es que Dios no fue la fe del enfermo, del paralítico, de Marcos capítulo 2, no fue la fe de los amigos. Entonces eso significa que Dios sana a quien Él quiere, tenga fe o no tenga fe. Entonces a la responsabilidad se le echamos al Señor y el culpable viene siendo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él no es culpable de nada de lo que sucede, porque todo lo hizo en Cristo Jesús, en su obra perfecta y terminada. Ahí llevó el pecado, ahí llevó la enfermedad, ahí llevó la maldición, ahí llevó todo. ¿Para qué? Para que ahora podamos recibir por fe todo aquello que se proveyó en la cruz. ¿Y qué cree? Ahí hay manifestación del poder de Dios. La fe del creyente, lo que manifiesta, no es Dios que va a manifestar la sanidad, es el creyente cuando recibe lo que se proveyó por gracia, quien manifiesta el poder sanador del Espíritu Santo. ¿Ok? De esa manera trabaja en el nuevo pacto del Espíritu de Dios. Muy bien, nos quedamos despedidos de los que estuvieron ahí conectados. Les enviamos un abrazote. A Omar, la hermana Victoria también le enviamos un abrazo. Claudia, dice la hermana Victoria, Dios proveyó la sanidad en Cristo
Dios es bueno, amén. Dios es 100% bueno. El pastor Federico, Javier, el pastor Javier, que nos ve ya desde la Argentina, le enviamos un abrazo, y todos los que estuvieron conectados y que a lo mejor no puedo verles a través de estos medios de comunicación, les enviamos un abrazo, y créalo, siga conectándose a través de estos medios, siga escuchando la palabra de fe. Entendamos que muchos de lo que entienden hoy en este tiempo gracia no entienden fe. Entonces, como no entienden la operatividad de la fe, solamente entienden gracia, creo que creen ellos que por gracia ya se va a manifestar todo. Es decir, el creyente nunca tiene que oír la palabra, el creyente no tiene que creer para que se manifieste Dios aquí en la tierra. En Marcos capítulo 6 dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro en su tierra. Y ahí te lo dice, ¿por qué no pudo hacer milagros? Salvo que sanó unos cuantos enfermedades menores, dice en algunos textos. Entonces, ¿por qué no pudo hacer milagros extraordinarios? ¿Por qué cree? Dice ahí mismo Marcos capítulo 6, por la incredulidad de ellos. No porque no creían que era el Mesías, no porque no creían que era el enviado de Dios, sino porque no creyeron las palabras de Cristo que Cristo hablaba en ese tiempo. Entonces, muchas veces cuando no entendemos todo esto, mi hermano, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, bendecimos a cada persona que piensa diferente, les amamos en Cristo, y no vamos a discutir este tema. El justo por la fe vivirá, tan sencillo como eso. Y si alguien no cree eso y cree en Dios, en un Dios soberano, ¿qué cree? A fin de cuentas los resultados los vamos a ver algún día. La manifestación la vamos a ver. Unos vivirán más tiempo, nosotros que creemos en los dones de sanidades, ¿me entienden? Nosotros que creemos en un Dios bueno y soberano escritural, nosotros vamos a ir muchos años, y los que no creen en esto lamentablemente van a seguir muriendo, y es lamentable y nos duele verlos morir. Muy bien, bendecidos en Cristo, un fuerte abrazote, y nos vemos en esta misma enseñanza, cursos en milagros, pero ya nos veríamos el domingo a las transmisión a las 12 del mediodía. Si fue de edificación, comparta esta palabra para aquellas personas que todavía están en oscuridad y no entienden la soberanía divina, no entienden la bondad de nuestro Padre Celestial. Un fuerte abrazo, bendecidos en Cristo. Nos vemos próximo domingo.